Hace 2 semanas, la Cámara de Diputados aprobó endurecer los castigos a la emisión de facturas falsas, que pasa a tipificarse como delincuencia organizada y será sancionada con prisión preventiva oficiosa. Para hablar del tema, le agradezco mucho a los senadores Miguel Ángel Mancera, coordinador de la fracción del PRD. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos otra vez. Y Alejandro Armenta, senador de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda. Ale, bienvenido también. Paco, Miguel, gracias, senador. Gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero que ponemos sobre la mesa es si esto es algo necesario por el abuso que se dio, por la emisión de facturas falsas, por la constitución también de empresas que se dedicaban a defraudar al fisco, o puede ser utilizado como un arma del gobierno para reprimir a algún empresario que no le sea favorable. Mira, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se combata el asunto de las facturas falsas y acompañamos, por supuesto, todo lo que fue la línea de endurecimiento de reacción contra quienes utilicen, quienes fabriquen, quienes a través de las facturas falsas puedan plantear estrategias para eludir al fisco. Hasta ahí acompañamos totalmente en el bloque de contención. Lo que no coincidimos con el grupo mayoritario es que se vuelva un delito de seguridad nacional, y lo que no coincidimos es no cerrar a quienes realizan estas conductas la reacción de delincuencia organizada, sino que ha quedado en la tipificación abierto, solamente restringido por el monto, que es hasta 7 millones, y en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, sí con requisitos extraordinarios. Pero digamos, en la descripción de delincuencia organizada y en la descripción de delitos contra la seguridad nacional, queda abierto, y es seguramente lo que dará pie a revisiones que se soliciten ante la Suprema Corte. Lo que pedían los demás grupos, Alejandro, era que se pusiera una palabra para precisamente cerrarlo y que no quedara abierto. Esto, ¿cuál es el punto de vista de ustedes? Yo escuché algunas entrevistas con el procurador fiscal que decía que no quiere perseguir a los empresarios, sino que es nada más en contra de esas empresas. Pero siendo el asunto de los impuestos de apreciación de la autoridad, ¿no es peligroso? Carlos, muchas gracias. Nunca... Paco, Carlos ya ni tiene trabajo. No, no es cierto. Paco, le gracias. mandamos un abrazo. A Carlos también. Paco, muchas gracias. Pero sí era necesario. Durante los últimos 3 sexenios, la industria facturera tuvo un desarrollo desde el poder público, una gran impunidad, complicidad. Hablar de 8,000 empresas creadas, muchas desde el poder político, donde, Paco, se emitieron más de 9 millones de facturas. 9 millones de facturas es un universo enorme para amparar 1.6 billones de pesos. 1.6 billones de pesos es equivalente a casi una tercera parte del presupuesto de este año que aprobamos, y donde cerca de 400,000 millones de pesos significaron la evasión fiscal de estos recursos. Nos habla de una industria donde hubo complicidades. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Se tenían que tomar medidas drásticas para eliminar este cáncer que afecta a la nación, que afecta al país. Claro que para nosotros es un tema de seguridad nacional cuando 1/3 del presupuesto está en riesgo. Claro. 1/3 del presupuesto desmantela cualquier programa de seguridad nacional en el país. 1/3 del presupuesto puede significarte la posibilidad de impulsar programas para revertir el problema de desabasto de un país o un proceso de apoyo y de estímulos a la micro, pequeña, mediana empresa. Así es que nosotros estamos convencidos de que hicimos lo correcto, escuchamos a los empresarios. Debo decirte que por ningún motivo esta ley que aprobamos primero en la Comisión de Hacienda, la ley que modificó la ley contra la delincuencia organizada, fue una disposición al vapor. Fue un año de discusión, de diálogo con los organismos empresariales, con las cámaras. Pero sí no quedaron contentos ninguno, ¿no? Escuchamos, hubo más de 15 modificaciones. Hubo más de 15 modificaciones a la ley. Escuchamos, incluso incorporamos diferentes posturas del PRD, de Morena, del PT, del PES y del PAN y del PRI. En contraposición con esto, 1.6 billones, una tercera parte del presupuesto, nos habla de que pues casi todas las empresas en algún momento recurrieron a esta conducta. O sea, fácilmente, ¿no? Mira, lo que nos preguntábamos nosotros es, ¿para qué lo vuelves un delito de seguridad nacional? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo?
Obviamente cuando tú tienes un delito de seguridad nacional, las herramientas que se le dan al Estado son amplísimas en la investigación y en la persecución. Por eso es que pedíamos que se cerrara exactamente a quienes, está diciendo Alejandro, a quienes utilizan las facturas falsas, a quienes fabrican las facturas falsas, a ellos, pero que no se dejara abierto a cualquier contribuyente, porque hoy el tipo penal no lo cierra. Hoy la descripción no se cierra a estas personas, sino puede ser cualquier persona. Entonces, es lo que nosotros estábamos pidiendo, que se cerrara. Esto, desde nuestro punto de vista, puede ser contrapuesto contra lo que ordena la Constitución, que los tipos penales tienen que ser precisos en su descripción. Seguramente esa será materia de revisión de la Suprema Corte, pero aquí la pregunta es, o sea, delitos de seguridad nacional, terrorismo. Delitos de seguridad nacional, quienes coloquen bombas a través de explosivos, hagan una refriega contra la patria, ¿no? Son delitos de la seguridad nacional. Pero el Estado ya tiene facultades de comprobación, el Estado tiene facultades de auditoría, tiene facultades para congelar cuentas, tiene todas las facultades. Ahora se introduce la delincuencia organizada. Ok, cerrémoslo contra estas personas que fabrican o que utilizan las facturas falsas. ¿Por qué no se cerró? Es importante, Paco, comentarle a tu audiencia que sí hay una clasificación. No es cualquier persona quien factura en el año 30 millones de pesos. No es cualquier persona la que reiteradamente insiste permanentemente en introducir facturas que amparan actos inexistentes. Quien factura 200, 300, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones de pesos, es decir, micro, pequeños, medianos empresarios, no van a tener problema. Incluso la propia ley establece que quien es primo evasor, es decir, el que por primera ocasión comete un acto por desconocimiento, porque el contador le engañó, porque hubo alguna irregularidad, bueno, pues con que pueda resarcir el daño, no va a tener problema con la prisión preventiva. Ese fue el tema. Sí. Ese es el gran tema, que si van a ser atendidos, no es cierto, no va a haber prisión preventiva para quienes no tengan este tipo de conducta. Pero una vez que el problema de la corrupción, la impunidad, el saqueo desde el poder político, o sea, todo el saqueo a Pemex, todo el saqueo a los recursos del presupuesto, todo el saqueo que hubo con la estafa maestra, el saqueo con los fideicomisos públicos, con las APPs y las PPS, se hicieron con facturas falsas y con empresas fantasmas. Es decir, teníamos que dar los instrumentos jurídicos necesarios para poder detener este flagelo, que además es un reclamo de la población. Sí a la lucha contra las facturas falsas, sí, reitero, pero como hoy quedó la ley y como lo expusimos hoy en el Pleno, no está dirigido nada más a quienes hagan las facturas falsas. Esa es la problemática. Sí, estamos de acuerdo, acompañamos perfectamente. ¿Desincentiva la actividad económica de alguna forma? Mira, ¿asusta a los empresarios? Realmente yo creo que sí va a tener algún efecto, ya se medirá con el tiempo, pero hoy quedan tan amplias estas facultades. En el momento que introduces la posibilidad de la seguridad nacional, no es para ver si hay prisión preventiva o no, es para las facultades de investigación. Eso es otra de las cosas. O sea, en el momento en que la Secretaría de Hacienda dice que hay una factura falsa, esto lo manda a la Procuraduría Fiscal y ellos tienen que proceder al aceido. Sí, claro, ellos, pero como te abre la posibilidad de la seguridad nacional, ahí te abre intervención telefónica. Es amplísimo porque es la seguridad nacional de un país. Pero no es ipso facto, hay todo un procedimiento, hay una auditoría, hay una revisión, hay un expediente, hay una notificación del SAT, hay una notificación de la Fiscalía, hay una notificación, o sea, hay todo un procedimiento y hay una clasificación. Pero esto es muy importante dejarle en claro a los ciudadanos y a los empresarios, que también son ciudadanos, micro, pequeños, medianos, no solamente a las cúpulas empresariales. El principal problema al que se enfrentan los empresarios verdaderos nacionalistas es al contrabando. Y el contrabando, la industria textil, la industria juguetera, la industria del zapato,
Para ellos, esta ley, desde luego, es un gran beneficio porque va contra ellos, contra los contrabandistas. Para nosotros lo más importante es detener a los políticos que se hicieron delincuentes, a los delincuentes que en el viejo régimen se hicieron políticos, se disfrazaron de empresarios, emitieron facturas falsas y han saqueado este país. Es lo que nosotros perseguimos y en esa lógica estamos convencidos de que hicimos lo correcto y estamos convencidos de que acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta lucha desde el Senado de la República es darle una respuesta afirmativa al reclamo de la población. ¿Habrá acción de inconstitucionalidad? Muy seguramente se va a revisar. Ya tenemos un antecedente en donde con los argumentos expuestos en el propio Senado dijimos se está vulnerando la Constitución. La Suprema Corte de Justicia nos dio la razón. Yo creo que aquí también vale la pena que se haga la revisión y que se pueda ir a lo que, reitero, acompañamos todos. Sí a la lucha contra las facturas falsas, todo lo que está diciendo Alejandro, el contrabando ya estaba incluido en delincuencia organizada. Es decir, eso estamos totalmente de acuerdo. Ayer incluso hablamos de endurecer el tráfico ilegal de armas. Eso estamos acompañando y estamos totalmente de acuerdo. Lo único es que se diga a quién, porque si estamos reiterando, vamos contra los que realicen facturas falsas, pues hay que precisarlo así, para que no quede abierto, que eso es lo que mucha de la gente se pregunta. ¿Quién puede caer? Alejandro dice bien, en el tema de la prisión preventiva sí se piden requisitos, pero en la delincuencia organizada, lo que decíamos es, esto que dice aquí, de la prisión preventiva, pasémoslo acá, pero no se aceptó. Claro. Alejandro, ¿qué le dirías a los empresarios para que tengan confianza? Que no se preocupen, que para nosotros es muy importante combatir el contrabando, la competencia desleal que ustedes han tenido. Y algo muy importante, que los empresarios, yo siempre he escuchado a los empresarios poner el dedo en la llaga al señalar que basta ya de que el gobierno utilice inadecuadamente los recursos públicos. Los empresarios son los primeros que señalan que participan en la contribución con los impuestos que aportan permanentemente. Bueno, pues a los empresarios hoy les decimos, estamos con ustedes, pero no vamos a permitir que se sigan disfrazando políticos de empresarios, empresarios de políticos, saquen al país y se viva una situación tan grave como la que ha significado que 1.6 billones de pesos fueron saqueados en nuestro país y haya una evasión fiscal que signifique que unos sí paguen impuestos y otros no paguen impuestos y que unos puedan evadir los impuestos y otros puedan utilizar empresas fantasmas para este tipo de fines. Lo que necesitamos hoy en nuestro país es justicia tributaria, que todos paguemos y que por ningún motivo se siga utilizando el poder político, el poder, los cargos, para crear empresas fantasmas y evadir impuestos. Mira, dicen, no se va a utilizar en este gobierno, pero nosotros estamos legislando para el país, no para 6 años. Entonces, estamos legislando para que sea una política legislativa de México. ¿Qué es lo que sigue? No este gobierno, para todos los gobiernos que vengan. La ley se va y se está planteando para el país, no para un ejercicio de gobierno. Entonces, en este gobierno puede haber, como dice Alejandro, muy buena voluntad. No se preocupen porque no vamos contra ustedes. Y si el siguiente gobierno sí, y quiere utilizar los mismos instrumentos que ya se dejaron ahí, eso es lo que estábamos nosotros discutiendo. No va a poder, porque hoy le hemos quitado potestades ya al presidente de la República. Hoy ya en la Cámara de Diputados se puede quitar el foro al presidente de la República. Pero el foro no tiene nada que ver con esto de las facturas falsas. Bueno, o sea, este es un tema sí que nosotros... Sí tiene que ver, porque muchos de los procesos de investigación y de represión política... No, pues estamos hablando de los empresarios. Son condicionados y son... No tiene nada que ver con el fuero. Yo lo que te digo es, estamos hablando de una ley fiscal, estamos hablando de una ley penal. Ahora, el Estado ya tiene facultades de investigación administrativa que son fuertísimas. O sea, que alguien reciba una auditoría y que tenga las consecuencias de una auditoría, que puede ser congelamiento, puede ser pérdida de patrimonio, puede ser... Ya es muy fuerte. Ahora, lo incluyes a la ley de delincuencia organizada, mucho más fuerte. Lo elevas a seguridad nacional. Esa es la parte que nosotros estamos combatiendo desde el punto de vista jurídico. Y ahí decir a quienes, como dice Alejandro, a quienes hacen facturas falsas, sí, eso sí, lo acompañamos. Bueno, habría que ver si después hay voluntad política de ver qué es lo que funcionó bien, lo que funcionó mal y también qué es lo que dice la Suprema Corte. Esto va de la mano de lo que México ha padecido, Paco, la impunidad. México es el primer país en impunidad en el mundo. ¿Esto qué significa? Que no se aplica la ley.
Y ninguna ley en el mundo va a funcionar si no tiene el rigor, Eso si no sí es tiene el cierto. rigor necesario. Una ley light, una ley que no te genera el vigor jurídico, no tiene caso No, ni es que siquiera aquí el legislar. enfoque es diferente. Es que pases del esquema administrativo al penal. O sea, a las O reacciones sea, más fuertes. requerimos de un gobierno muy responsable para la aplicación de esta ley. ¿Lo tenemos? Claro que sí. Bueno, yo lo que te digo es, la ley la tienes que hacer general para todos y no pensando en un gobierno. Por eso es que nosotros estamos diciendo, revisémosla. Y las Vamos a ver. políticas de Estado no se hacen para un gobierno, Eso es. se hacen y por Ahí eso hay está. reformas constitucionales. Pues bueno, Ahí está. ¿qué les parece si seguimos la discusión el próximo Con mucho miércoles? gusto de estar Y que con esté amigo Daniel Alejandro. Cepeda, que no Con pudo mucho venir, gusto de estar etcétera. con Caray, Muchísimas aquí lo hubiéramos gracias. esperado con mucho gusto. Sí, tenlo por vamos, el seguro. próximo miércoles lo traemos. Muchísimas gracias, Alejandro Armenta, el Pues, senador Paco. de Morena, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Te dejo el claro nada coordinador. más un punto. Sí. Acompañamos al presidente de la República en la lucha contra las facturas falsas. Centrémonos ahí. Me parece. Miguel Ángel Mancera, Perfecto. coordinador del Gracias. PRD en el Senado. Gracias, Gracias, Paco. gracias, Alejandro. Paco, Vamos a un gracias. resumen. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5:50 M. Participa en Imagen Televisión.